Hola, ¿qué tal mis peques? Bueno, ahí vamos con la segunda parte del video donde vamos a ampliar más esta idea que estuvimos desarrollando en la última tanda de actividades que la señora mandó. En esta oportunidad vamos a hablar de demografía. Etimológicamente la palabra demografía significa descripción del pueblo. Demos viene de la palabra pueblos. O sea, contar cómo está compuesta la población de un determinado lugar. ¿A través de qué? De estadísticas. Entonces sería el estudio de las poblaciones humanas en un tiempo y un lugar determinado. Yo sé que esto les suena porque estuvimos viendo la definición de ciencias sociales bastante tiempo antes de toda esta cuarentena y lo tenían bastante claros. Y la demografía, es una de las ramas de las ciencias sociales. ¿Pero qué es un censo? Entonces, un censo sería un operativo estadístico que hace un país y es uno de los más grandes que tiene. Es una encuesta muy grande que se hace a nivel de todo el país. No es una muestra pequeña, sino de toda la nación entera. Es un conjunto de actividades que está destinada a recopilar toda esa información que se obtuvo de la población para luego evaluarla, analizarla, publicarla o divulgarla. Puede ser por sectores públicos o privados, o sea, se usa esa información para algo. Permite ajustar, definir, implementar y evaluar los planes o programas que se van a llevar a cabo. Es decir, que con esos datos que ellos recaban, luego se va a hacer algo en pos del bien de la gente. ¿Cómo se realiza un censo? Un censo se realiza en un día en particular. Ese día es feriado, no paro, como dije en el anterior video, y se lleva a cabo en un solo día en las ciudades y quizás lleve un poquito más en las áreas urbanas. Recuerden lo que eran áreas urbanas, que son las ciudades, y rurales, las áreas donde las casitas están más dispersas. ¿Qué se hace con esos datos? Va a pasar un censista con unas planillas, lo tenés que recibir en tu casa, pueden preguntarle a la familia cómo esto se ha realizado en los últimos años, y va a ir marcando cada uno de esos ítems para después ser llevados a un lugar que se llama INDEC. El INDEC es una sigla, las siglas son las primeras letras de una palabra, y esto es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Allí van a estar todas las estadísticas oficiales de nuestro país. En un momento fue un poco cuestionada, pero las cifras oficiales están en este lugar. ¿Se realizaban censos en la antigüedad? Sí, claro. Desde la antigüedad todos los pueblos usaron censos para saber cómo estaban armadas sus poblaciones. Los egipcios, los romanos, los babilonios, incluso en la Biblia se menciona, así como a Jesús lo llevaron frente a Heródoto, no me acuerdo bien ahora, era también una manera de registrar los nacimientos. Luego la iglesia fue quien se fue encargando de eso, de saber quiénes nacían y cuáles eran los decesos, pero en realidad lo hacían en la antigüedad para saber, con qué población contaban, si hubiera una guerra, qué recursos económicos tenían esas personas, cómo era el tipo de casas que tenían. En general lo hacían en muchas oportunidades para saber qué impuestos poder cobrarles. ¿Cuándo fue el primer censo de nuestro país? En realidad no podemos decir de nuestro país porque estamos hablando de nuestro territorio. Ustedes fíjense en la conformación del territorio, quería buscar el libro, donde en nuestro libro explica todos los pasos previos a llamarse República Argentina. Aquí lo encontré. ¿Ven? ¿Se ven en esta página? Ahí van a ver, está en nuestro libro, el proceso de construcción de nuestro territorio. Hasta llegar a ser Argentina llevó un tiempo. Así que estamos hablando de 1778. Acuérdense de la expulsión de los jesuitas, que en próximas clases, a ver quiénes son mis alumnitos y alumnitas atentas, se van a acordar de esto. Vamos a ver
Luego, 100 años más tarde, quien se encargó de hacer esto fue Sarmiento. En realidad lo que quería saber era el potencial con el que contaba para formar nuevos ciudadanos, ¿sí? Este censo fue importante porque, bueno, fue como más formal. Y tuvo un dato muy curioso que lo quise poner porque me llamó la atención, dadas las circunstancias actuales, que dice que, bueno, siempre la población se concentró más en Buenos Aires, ¿no? Había como 500.000 de habitantes, de los cuales 190.000 habitaban ahí, ¿no? Cerquita, en realidad por el puerto, siempre fue muy relevante el puerto de Buenos Aires, por eso se concentraban ahí. Y hubo una epidemia muy muy grande de fiebre amarilla en el año 1871 que se llevó a más o menos 14.000 habitantes porteños y empujó a emigrar a miles de italianos que eran falsamente acusados de propagar la enfermedad. Así como ahora por ahí le decimos a los chinos, bueno, en ese momento se acusaba a los italianos de haber traído esta peste y provocar esta epidemia, que es diferente a una pandemia. Una pandemia es a nivel global. Pero bueno, eso se notó en ese censo. Esto lo puse como un dato relevante de censos posteriores, que serían en 1925 y en 1940. Estábamos diciendo entonces que Bunge, que fue un ingeniero, había advertido ya en esa época, más o menos en la década del 20, que había como una creciente disparidad entre las regiones de nuestro país, una concentración muy grande cerca de Buenos Aires y las provincias aledañas que tenían que ver, por supuesto, también con un gran incremento económico y por lo tanto, cuanto más se alejaban de ese centro, había más pobreza y, bueno, más separación entre la gente, más espacio entre cada uno. Esto es la densidad de población, después lo vamos a retomar. El último censo, recuerden que siempre los censos son de cobertura a nivel nacional y se hacen cada 10 años. Fue el año del Bicentenario, 200 años después de 1810, de nuestro primer gobierno patrio. Ustedes eran muy chiquititos o estaban en camino. ¿Qué mide un censo? Bueno, todas estas cosas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Quiénes son mujeres, quiénes son varones, quiénes son argentinos, extranjeros, quiénes trabajan, quiénes no. Bueno, miles de variables y se resuelven, digamos, de manera gráfica para poder analizar mucho mejor y más fácil. Lo vimos en la actividad y nos demuestra el gran crecimiento poblacional a lo largo de cada uno de los censos. Esto es lo que hablábamos de la densidad de población. Observen cómo Buenos Aires es más oscura, teniendo muchísima más cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué es un kilómetro cuadrado? Bueno, un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y se calcula la cantidad de gente que hay ahí dentro. En las ciudades más pobladas hay mucha gente viviendo. En los lugares menos poblados, es decir, es menos denso. Entonces están más aisladas las personas. Incluso hay kilómetros cuadrados que se encuentran vacíos, por ejemplo en la Patagonia. También mide la cantidad de población mayor a los 65 años o menores de 14, que son las clases pasivas, como habíamos dicho antes, ¿sí? Y muestra en qué sectores hay más o menos de esa cantidad. Este gráfico me gustó para mostrarles la cantidad de gente que viene de países limítrofes o de otros continentes. Recuerden que los países limítrofes son los que están pegaditos a nuestros límites nacionales. Y cuando se refiere a otros países, en gran medida tiene que ver con Europa. Si ustedes observan por esta parte, hay un gran crecimiento, sobre todo en años donde hubo guerras, ¿sí? Y luego hay un mayor crecimiento de los países limítrofes en los últimos años. También los censos sirven para ver la mortalidad infantil, o sea, la cantidad de niñitos que mueren a lo largo de ese periodo de tiempo y por qué causas. Puede ser por desnutrición, por falta de un centro sanitario cercano,
los papás no tienen trabajo, bueno, todo eso se analiza con los datos que revela el censo. Este es una de las últimas plaquitas que puse, que me parece, bueno, un dato perturbador, diría Luisito, ¿no? Miren los datos de analfabetismo, quiere decir las personas de más de 10 años que no saben leer y escribir. O sea, son números bastante elevados para este siglo. Acá está detallado también por provincia. Todo esto nos tiene que llevar a entender la diferencia entre las áreas urbanas y rurales, porque la gente, por supuesto, vive de otras maneras en diferentes áreas. Bueno, chicos, traté de ser lo más breve que pude y espero que les haya servido. Siempre sean curiosos e investiguen un poquito más. Nunca se queden con esto que la señora dice. Hay muchísimo material en la red. Busquen, investiguen y, como les digo, sean curiosos. Les mando un beso muy, muy grande.